El celibato, doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Prohíben casarse y hacen abstenerse de alimentos criados por Dios para provecho y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, esté siempre con todos ustedes. Hoy hablaremos de un tema que será doloroso de tratar para los católicos romanos: el tema del celibato en el clero. Este tema, quiero iniciar esta plática, lo trato no como un observador lejano. Como la mayoría de ustedes saben, yo llevé toda la formación sacerdotal, yo fui seminarista, católico romano, y pude ver de primera mano los frutos de esta doctrina demoníaca. No solo como algo histórico, de lo cual hablaremos más adelante, sino ver día a día las perversiones, las inmoralidades, las aberraciones que esta doctrina produce. Vamos a ir analizando no lo que yo pueda imaginar, pensar, no lo que a mí me gusta o no me gusta, sino lo que dicen las divinas escrituras. Las divinas escrituras son la máxima autoridad en asuntos de moral, de doctrina, y debemos aferrarnos a esa roca firme que son las divinas escrituras. Empecemos por el texto en cuestión. Pero el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente, es decir, no hay la menor duda, que en los últimos tiempos, ¿quién puede negar, amados hermanos, que estamos en la última etapa, en los últimos tiempos, en los últimos días? Algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Otras versiones de Biblia dicen doctrinas demoníacas. Realmente, a lo largo de la historia, desde el siglo IV en adelante, tal vez desde el siglo III, hemos visto cómo la iglesia mayoritaria se fue corrompiendo poco a poco, hasta llegar al punto que prohíbe casarse, prohíbe que el clero contraiga matrimonio y lo obliga a una práctica demoníaca, el celibato. El versículo 2 dice: los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia, quemada, endurecida, muerta. Prohíben casarse y hacen abstenerse de alimentos criados por Dios para provecho y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad. Prohíben casarse. Y dice que esta es doctrina de demonios. No me importa quién la haya inventado, qué papa, qué concilio, no importa cuál sea la supuesta justificación. Las divinas escrituras son claras. Esta es doctrina demoníaca. Y es una profecía de aquellos que se apartan de la sana enseñanza por seguir doctrinas de espíritus malignos. Si tú me preguntas, amado hermano, entonces, ¿cuál es la doctrina que se enseña en las divinas escrituras? Dejemos que tanto nuestro Señor Jesús como los apóstoles hablen a través de la Biblia. En San Mateo,
capítulo 8, versículos 14 y 15 encontramos: Al llegar Jesús a la casa de Simón, vio la suegra de éste que yacía en cama con fiebre, y al tocarle la mano, la fiebre la dejó, y ella se levantó y los atendía. Dice ese texto que nuestro Señor y Salvador Jesús sanó a la suegra de San Pedro. ¿Qué se ocupa para tener suegra? Estar casados, amados hermanos. Jesucristo escogió hombres casados para el ministerio. Todos, a excepción de San Juan, el más joven, el más pequeño, y el apóstol Pablo, todos eran casados. Todos. Aquí se menciona inclusive a la suegra de San Pedro. Una vez un católico romano, en su desesperación y en su ignorancia bíblica, decía: ahí se habla de la suegra de Pedro, no de su esposa. ¿Y de dónde salió la suegra? Es obvio que si hay suegra es porque está casado. Para que vean cómo la gente ignorante tuerce o trata de torcer la realidad. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, encontramos una afirmación impresionante, simple y sencillamente impresionante. En el versículo 5, el apóstol pregunta: ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos de nuestro Señor, y como Pedro? San Pablo aquí está diciendo que los apóstoles, los hermanos de nuestro Señor y el apóstol Pedro eran casados y llevaban durante su ministerio a sus esposas. Dice el apóstol Pablo: ¿nosotros no tenemos derecho también como ellos? Las divinas escrituras constantemente afirman que los pastores de comunidad, tengan el título que tengan, es decir, obispos, ancianos, presbíteros, diáconos, todos eran casados. Todos. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: palabra fiel es esta: si alguno pretende ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo se le encuentre irreprensible, marido de una sola esposa, prudente, digno de respeto, disciplinado, hospitalario y apto para instruir, que no se exceda en el vino, que no sea pendenciero, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que guíe bien a su familia, teniendo a sus hijos en sujeción con toda pureza. Porque si no sabe guiar bien a su propia familia, ¿cómo podrá guiar a la iglesia de Dios? No un neófito, para que no se enaltezca y caiga en juicio de Satanás. Además, debe tener también buen testimonio entre los de afuera, para que no caiga en escándalo y en lazo de Satanás. Asimismo, los diáconos deben ser puros, sin doblez en su hablar, que no se excedan en el vino, ni sean amantes de sucias ganancias, sino que conserven el ministerio de la fe con limpia conciencia. Sean estos sometidos primero a prueba, y cuando sean irreprensibles, entonces que participen en el servicio. Que sean diáconos los que tengan una sola esposa, que guíen correctamente a sus hijos y a su familia, porque los que sirven bien logran para sí una posición digna y gran confianza en la fe de Jesucristo. Aquí se habla que los diáconos y los obispos deben ser maridos de una sola mujer, deben estar casados. Cristo nombró a hombres casados para el ministerio. Los apóstoles pusieron por norma que los futuros pastores de comunidad fueran casados. Y durante los primeros siglos esa fue la norma de cada comunidad cristiana. En la carta del apóstol San Pablo a Tito encontramos en el capítulo 1, versículo
del 5 al 7 lo siguiente: por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo deficiente y designaras presbíteros, otras Biblias dicen ancianos, en cada ciudad, tal como te ordené. El que sea irreprensible, marido de una sola esposa, y que tenga hijos creyentes, que no sean mal hablados ni sirvan al libertinaje, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, que no sea conducido por su propia manera de pensar, ni iracundo, que no se exceda en cuanto al vino, que no sea pendenciero ni amante de sucias ganancias. Puedo escarbar 1 y 1000 textos bíblicos, y yo te aseguro que solamente encontraremos las pruebas explícitas de que el clero, los pastores, deben ser casados. Y esto, amados hermanos, viene desde la creación misma, cuando Dios creó al primer varón, al primer ser humano. ¿Por qué razón? Lo vamos a escuchar, amados hermanos. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Bellísimo, bellísimo este texto, amados hermanos. Conmueve, es simplemente impresionante. En el capítulo 2, versículo 18 del Génesis encontramos: entonces dijo Yahweh Dios: no es bueno que Adán, otras Biblias dicen que el hombre, esté solo. Le haré una ayuda semejante a él. Yahweh, Dios mismo, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Lo repetiré. Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora me sale una iglesia que ellos dicen que sí, que es bueno que el hombre esté solo. No, por favor. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Una iglesia dice que sí es bueno. Vaya, entre una iglesia corrupta y Dios, yo me quedo con Dios. Yo le haré caso al soberano de todo. Te voy a citar, amado hermano, unas frases de algunos santos de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué lo cito? Para mí, con lo que dice directamente nuestro soberano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo que predicaron los apóstoles, es decir, lo que viene en la Biblia, es suficiente. Pero lo que voy a citar es para reafirmar que hubo gente, miembros del clero de la Iglesia Católica Romana, inclusive que son tenidos por ellos como santos, que hablan en contra del celibato. Mucho católico romano no creerá en la Biblia, porque les enseñaron a desconfiar de la Biblia. Espero que por lo menos le hagan caso a estos hombres que en estas expresiones dicen la verdad. San Juan Crisóstomo, en su homilía segunda, titulada Epístola a Tito, capítulo 2, que es del siglo IV, dice: San Pablo escribió para cerrar la boca a los herejes que condenan el matrimonio, y para demostrar que el matrimonio no solo es una cosa inocente, pero también tan honorable que se puede llegar a ser obispo casado. San Juan Crisóstomo está hablando de que el matrimonio es algo santo, bello, que los obispos son casados. Ahora vamos a escuchar lo que dijo San Ambrosio, el cual era obispo de Milán,
siglo IV, en su homilía sobre la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 11. Dice: si el pasaje de Apocalipsis 14:4 se refiere a la virginidad del cuerpo y no de aquella del alma, ¿cuántos santos serían excluidos de esta gloria? Porque todos los apóstoles, exceptuando a Pablo y a Juan, eran casados. San Bernardo, siglo XI, protestó contra la orden del Papa Gregorio VII, que quería que todo el clero fuera célibe. Y San Bernardo dijo: quiten de la iglesia el matrimonio honrado y lo llenarán de guardadores de concubinas. Ahora, amados hermanos, entramos a la época actual. Ahora, veamos cuáles son los frutos de siglos de supuesto celibato. Encontramos clero que tiene amantes. Y eso no es nuevo. Podemos descubrirlo con Alejandro VI, el Papa Borgia. Podemos encontrarlo con Juan XII, que tenía su propio prostíbulo. Podemos encontrarlo con un sinfín de hombres asquerosos que fueron llamados papas. Podemos encontrarlo en la actualidad con curas, diáconos, obispos católicos romanos que tienen sus amantes, que son pederastas, que son pedófilos, que han violado a miles y miles de niños y niñas. Esos son los frutos demoníacos del celibato. Satanás se regocija de esta norma eclesiástica, por lo cual destruye la inocencia de los niños, acaba con la fe de los familiares de esas víctimas. Satanás hace fiesta cada vez que un clérigo, que un sacerdote jura ser célibe, porque esto es contra la naturaleza del ser humano, y lo dice el libro del Génesis: es crecer y multiplicarse. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué acaso nosotros no tenemos derecho a tener una esposa con nosotros en el ministerio, como Pedro, como los hermanos del Señor, como los demás apóstoles? Porque el obispo debe saber gobernar su casa, debe saber educar a sus hijos, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Hermanos, hermanas, yo tengo prácticamente una década en el ministerio, pero tengo una década de estar casado, y lo digo con orgullo. Mi esposa es una bendición en el ministerio, es una bendición en mi vida, es una bendición en todas aquellas cosas que yo quiero realizar o que el Señor me manda. El ministerio no sería tan bendecido, en mi caso, si no fuera por la compañía, la ayuda idónea que nuestro Señor Jesucristo me ha dado en la persona de mi esposa. Mi esposa es una gran bendición. Satanás quiere acabar con la fe de muchos a través de los escándalos de los curas que han violado niños. Quiere acabar con la salvación, con el nombre de Cristo. No tanto con el nombre de la Iglesia Católica Romana, que está totalmente corrompido. Realmente, amados hermanos, debemos decir textualmente lo que dice la palabra de Dios. El celibato es una doctrina demoníaca. No hay un pretexto, no hay una explicación, no hay atenuantes. Aquello que contradiga explícitamente las divinas escrituras viene del demonio y debe ser desechado. No importa que esa doctrina demoníaca haga llover milagros todos los días o supuestos milagros.
Todo aquello que contradiga las divinas escrituras es de Satanás, y no importa lo piadoso que parezca, debe ser tirado a la basura, debe ser destruido como un ídolo. Qué bendición es servir al Altísimo y estar casado. No canso de decirle al Señor: bendito es tu nombre, porque creaste al hombre con una compañera, porque dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, porque tú dijiste: será una ayuda idónea. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a ti, porque tú creaste un misterio, el de tu relación con la iglesia, y lo comparas con el matrimonio. Llamas a la iglesia tu novia, tu esposa. Nosotros debemos entender qué tan grande es el matrimonio, que Cristo, dice la carta de los Efesios, lo compara con la relación que tiene con la iglesia. Y el libro de Apocalipsis dice que al final de los tiempos la iglesia se pondrá bella, hermosa, como la novia cuando está a punto de contraer nupcias. Y dice que en el momento del encuentro con la iglesia, de la iglesia con Cristo, serán las bodas del Cordero. ¡Qué imagen! ¡Qué santidad! Grita con todas tus fuerzas que el matrimonio del clero no es algo que deba ser oculto o prohibido, es una bendición. Y nosotros, los que servimos al Señor, estando casados, debemos dar testimonio de ellos. Espero que esta predicación te haya dado un poco de luz sobre este tema. Que el Señor Jesucristo, por su bendito y santo nombre, un nombre que está sobre todo nombre, te colme de gracias y bendiciones eternamente y para siempre. Amén.